Bienvenidos todos. Esta mañana estamos en Conviva Norte y hace rato que no decimos esto, pero Conviva Norte es una iglesia cristiana bíblica bautista en el norte de Bogotá. Eso es lo que significa Conviva, Congregación Bíblica Bautista en el norte de Bogotá, ¿sí? Por algunos momentos pienso que estoy en otro lugar del mundo. Así de maravillosa es nuestra ciudad. Dios les bendiga a todos esta mañana. El domingo pasado nosotros, hemos estado dedicando el mes pasado y parte de este mes al tema de las misiones, al proyecto 938. Y hemos abrazado algunos principios acerca de qué significan misiones y por qué deberíamos ir y cuál es la necesidad de que Dios envíe más obreros al mundo para alcanzar a aquellos que aún no son salvos. Y los últimos domingos hemos entendido que para que esas personas puedan ir y para que muchas personas puedan ir y para que la iglesia siga llevando la palabra de Dios y para que nuestras vidas sigan siendo edificadas cada domingo para que luego podamos salir a hablarles a otros del Evangelio, pues necesitamos dar, ¿cierto? Ese ha sido nuestro tema los últimos domingos. Y yo espero que si es la primera vez que nos acompañas, que no te vas con la sensación de que, wow, llegué el domingo a la iglesia y lo primero que escucho es que tenemos que dar, ¿sí? Pero saben, dar es divino, dar es de Dios. Y dar es de la iglesia y dar es de hijos de Dios. Y el domingo pasado entendimos el primer punto de 3 charlas, ya no son 2 sino 3 charlas, el primer punto de 3 charlas y ese primer punto fue de a Dios lo que es de Dios. Y nos estuvimos refiriendo única y exclusivamente a la importancia de los diezmos y por qué Dios colocó esa cifra, ¿cierto? Y entendimos que simplemente Dios lo puso y puso un número para su pueblo para enseñarles el hábito de dar. Esa es la razón por la que nosotros encontramos una cifra puntual. Y muchas personas tienen problemas porque dicen, ¿cómo es que la iglesia pone un número específico? Y pues la iglesia no lo pone, Dios lo colocó. Y por eso nosotros estamos estudiando a la luz de la Escritura estos conceptos. ¿Para qué? Para que ustedes no se dejen engañar, ¿sí? Y para que ustedes conozcan la verdad y ojalá para que más y más personas conozcan lo que Dios dice en su palabra. Y el segundo punto esta mañana es, punto número 2, Dios desea que demos en abundancia. Ok, genial. Hoy no vamos a estar hablando de números, de una cifra concreta. Hoy vamos a estar hablando de que Dios dice que debemos dar ¿de qué manera? Abundantemente, en abundancia. Ok, y saben, yo creo que abundancia supera la barrera del 10%. ¿Y cómo es que vamos a concluir eso? Pues ese es mi propósito y le pido a Dios que lo haga, ¿sí? Que nosotros esta mañana entendemos cómo es que eso puede pasar. Rápidamente quiero darles un poco acerca del contexto de por qué Dios pide que nosotros demos con abundancia. Porque Dios es Dios de abundancia. Dios es Dios de abundancia. Y creo que eso, para llegar a esa conclusión, solamente debemos echar un vistazo a nuestro alrededor. Y podemos ver la cantidad de personas que caminan a nuestro lado. ¿Ustedes alguna vez han mirado, han googleado y han tratado de encontrar, cuántas personas o cuántos millones de personas existen actualmente en el mundo? ¿Se han hecho esa pregunta alguna vez? Les confieso algo, yo no lo hice esta semana, pero lo hice un tiempo atrás y la verdad olvidé la cifra, pero es una locura. Es una locura. Y saben también en ese momento que me di la oportunidad de hacer, de sacar un cálculo. Si contamos la edad de la Tierra basada en la Escritura, estamos hablando de un promedio de 6,000 años, ¿sí? Esa es la historia del universo que conocemos basado en la Escritura. Lo que dice la ciencia es muy diferente. Pero hablamos de 6,000 años. Y entonces me puse a mirar, ok, en esos 6,000 años, ¿cuántas personas han vivido? Y es impresionante. De hecho, casi que es una cifra que solamente aplica cuando nosotros hacemos esa pregunta. O sea, es una locura. ¿Y saben quién decidió que así fuera? Dios, desde el principio. ¿Saben el mandato que le dio a Adán y a Eva? Llenen la tierra de plantitas. No,
no eran de plantitas. Llenen la tierra de seres humanos. Esa fue la lección. Dios le dijo a Adán y a Eva, llenen la tierra, es decir, tengan hijos y que sus hijos tengan hijos. Pero recuerden ustedes que después en la tierra toda esa multitud se corrompió, todos fueron pecadores y Dios llamó al hombre a juicio y envió un diluvio. ¿Cuántas personas o cuántas familias se arrepintieron? Una familia. Y entonces esa familia sobrevivió al diluvio y Dios dijo, ok, me voy a quedar con estos, no más. Entre más se corrompen. Entonces, no voy a quedarme solo con esa familia. ¿Eso fue lo que pasó? No, el plan de Dios continuó. ¿Y saben ustedes el mandato puntualmente para Noé y sus hijos y sus esposas? El mismo de Edén. Multiplíquense, llenen la tierra y gobiernenla. ¿Llenen la tierra de qué? Ya dijimos que no era de plantas, ¿cierto? No, multiplíquense. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de abundancia. Mira, nosotros podemos mirar el universo y decir, un par de plantas, unas cuantas especies de animales hubiesen sido suficientes. Los mosquitos pudieron haber sido de otro planeta. Pero Dios es Dios de abundancia. ¿Cuántos van a mercar cada domingo, cada fin de mes o cada inicio de mes? Y tenemos la oportunidad de ir a las plazas de mercado o a las placitas de barrio. ¿No es maravilloso lo que vemos? ¿Por qué? Porque Dios es Dios de abundancia. Dios no se conforma con poco. Así que nos da en abundancia su amor, su misericordia, todo lo que Él hace por la humanidad es abundante. Entonces, si Dios es un Dios de abundancia, sus hijos deberían también dar en abundancia. En la abundancia también Dios mostró la diversidad. Y vamos a hablar de eso un poquitico. Pero cuando nosotros pensamos en misiones, pensamos en abundancia. ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿No es acaso que multitudes lleguen a conocerle? De eso se trata misiones. Cuando nosotros pensamos en misiones, pensamos en abundancia. Y sabemos que si una sola persona hubiese pecado, Jesús hubiese muerto por esa sola persona. Pero el deseo de Dios, y lo que dice la Escritura, es que Dios murió por todos. Así que misiones es eso. Dios dando en abundancia para traer a todos aquellos que se arrepientan a salvación. Dios dando en abundancia, ¿por qué? Porque Él espera una adoración abundante. Dios es Dios de abundancia. Así que quiero que miremos Romanos capítulo 8, versículo 32. Y vamos a empezar a usar la Biblia esta mañana. Si no tienes tu Biblia, puedes leer los textos en la pantalla. Si no tienes tu Biblia, toma las citas. En casa puedes leerlas y comprobar que el pastor no se equivoca, porque a veces eso pasa. Metemos unos textos mal. Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo. Cuando Pablo, que es el autor de esta carta, dice, Dios no escatimó ni a su propio Hijo, ¿qué nos está diciendo? Básicamente, mira, si hubo algo que Dios pudo haberse reservado para sí, fue a su Hijo. Pero aún así, lo entregó. Y dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? De eso se trata misiones. Dios dando todo para que todos procedan a Él, para que todos le puedan conocer. Y cuando decimos que todos, son todos. No todos los que viven alrededor de Conviva Norte, sino cada ser humano. Dios desea que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. A eso le llamamos abundancia. Cuando nosotros invitamos gente a nuestra casa, no les damos en abundancia,
Bueno, a veces sí, o ese es nuestro deseo, pero a veces decimos, tenemos una casa pequeña. Si tuviésemos una casa grande, pudiéramos invitar a más. Y hemos tenido a varias personas en nuestra casa y a veces uno se siente mal con las personas. Así que a veces tenemos que cohibirnos de invitar muchos y invitar de a poquitos. Pero ¿saben? Cuando Dios creó el universo, se aseguró de que iba a haber espacio para todos. Así que para nosotros no debería ser una preocupación. ¿Qué hacemos con todos? Pues no, Dios sabe en dónde los colocó, en dónde nos tiene. Y si la tierra es suficientemente grande para que quepamos tantos seres humanos, ¿ustedes se imaginan el cielo? No tenemos que preocuparnos, por eso no va a ser una preocupación. Por eso hablamos de un Dios de abundancia. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 8 al 9. Segunda de Pedro 3, 8 al 9. Dice, pero amados, una cosa no pasen por alto, que delante del Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda su promesa. Ok, ¿cuál promesa? ¿Cuál promesa? Algunos tal vez estaban diciendo, miran, ya han pasado tantos meses, tantos años, ¿y dónde ha venido Dios por la iglesia? Y es posible, tal vez, es posible que algunos dijeron, yo creo que Él ya no va a regresar. Entonces, ¿para qué seguimos predicando? Nosotros tendríamos excusa en eso. ¿Han pasado cuántos años? Casi 2000. 2000 menos 9 años para que se cumplan, bueno, menos 12 años para que se cumplan los 2000 años después de Cristo, después de su muerte. Y todavía la promesa sigue ahí. Y todavía Dios nos sigue dando tiempo para que más personas lleguen a sus pies. ¿Por qué? Porque Él piensa en abundancia. En abundancia. Entonces algunos decían, tal vez el Señor no va a venir, o tal vez otros decían, ¿para qué seguimos predicando el Evangelio? Pero en el versículo 9 dice Pedro, el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, más bien es paciente para con ustedes porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios sueña con casa llena. Por eso nos da tiempo. Por eso tenemos aún el hoy. Entonces, Dios pudo haber parado la sobrepoblación. Muchas personas están preocupadas porque hay muchas personas en el mundo. ¿Y saben ustedes que sociedades, incluso muy influyentes, han tomado la decisión de empezar a limitar el número de niños que nacen? ¿Y saben qué ha pasado con esas sociedades? Después han tenido que pagarle a las familias para que tengan hijos. Yo sé que después de esta charla algunos me van a decir, bueno, ¿y qué esperas? ¿Sí? Pero no, soñamos con eso. ¿Saben? Dios pudo haberlo hecho. ¿Saben? Después de todo, eso es algo que descansa en las manos de Dios. ¿Ustedes recuerdan en la Biblia cuántas personas y cuántas mujeres eran estériles? ¿Y quién cerró el vientre? Dios. Dios lo hizo. Y ¿saben? Dios puede hacerlo todavía. Así que, más bien nosotros deberíamos estar diciendo, ok, más personas, más oportunidades. Y yo sé que es difícil. ¿Por qué? Porque nosotros vemos un mundo roto, un mundo caído, un mundo sin muchas oportunidades, un mundo que duele, un mundo en escasez. Eso es lo que nosotros vemos. Y es duro pensar en traer más criaturas a ese mundo. Pero ¿saben? Yo creo que eso es algo que descansa en las manos de Dios. Nuestra tarea es multiplicarnos. ¿Y saben por qué? Porque nosotros ahora vemos un mundo caído, un mundo roto. Pero Dios ve el plano completo. Y entre más personas hayan en el mundo, y entre más personas se conviertan al Señor, así mismo va a ser la adoración en el cielo, en la eternidad para nuestro Señor. Esa es la razón. ¿Por qué? Porque Dios piensa en abundancia. Y nuestra tarea es hacer que esas personas conozcan a Jesús.
muchas personas, porque Dios desea o anhela y merece un coro grande, un coro lo suficientemente grande. Dios pensó en abundancia porque a través de esa abundancia Él recibirá la gloria en la eternidad. Entonces, por eso hizo tantos seres humanos y por eso sigue permitiendo seres humanos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Está hablando de nosotros, de usted y de mí, que somos la iglesia. ¿Y qué dice? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Interesante. No nos llamó simplemente para que nos quedáramos ahí quietos. Nos llamó para que anunciáramos su verdad. Y miren lo que dice el versículo 10. Dice: vosotros que en otro tiempo no erais ¿qué? Pueblo. ¿Saben ustedes de dónde salió la corte sacerdotal? ¿De dónde eran los sacerdotes reales? Pues del pueblo de Dios. Pero ellos perdieron ese privilegio y luego Dios lo dio a su iglesia. Nosotros no éramos su pueblo, pero ahora Dios dice: ustedes son mi pueblo adquirido, comprado por precio. No erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais sido alcanzados, no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. O sea, fuimos alcanzados por Dios, pero Dios dice: ustedes deben alcanzar a otros. ¿Por qué? Porque Dios piensa en modo abundante. Abundancia. Somos llamados a ir a los perdidos porque Dios desea que todos estemos delante de Él. Qué bueno que Dios no pensó en solo su pueblo, en solo Israel, sino que también nos incluyó a nosotros. El punto es que según Pedro, todavía hay tiempo. Y el tiempo es hoy. Hoy es el tiempo que tenemos para pensar en misiones. Mañana es incierto, no sabemos si va a haber mañana. Pero hoy es el día que Dios nos ha dado para hacer misiones y para pensar y para invertir en aquellos que aún no le conocen. ¿Por qué? Porque hoy todavía hay muchos que no han escuchado y a quienes no se les ha predicado el Evangelio. ¿Y quién tiene la responsabilidad? La iglesia. La iglesia debe ir, pero si la iglesia no va, entonces algunos deben ir. Pero si de nuestra iglesia no llegan a salir misioneros, no llegamos a enviar a alguien, pues sabemos de personas que se han ido. A propósito, les hemos dicho que a la parte de atrás hay cartas que nuestros misioneros envían. Y sería genial que nosotros tomamos tiempo para empaparnos un poquito de lo que Dios está haciendo con ellos en otro lugar del mundo. Entonces, de eso trata esta charla. Dios dio en abundancia, sus hijos deben dar en abundancia. ¿Por qué? Porque Dios desea que nosotros aprendamos a hacerlo y que nosotros conozcamos el gozo de dar. Entonces, en nuestro segundo punto, esta mañana, un poco de contexto, un poco largo, pero el punto número 2 es: Dios desea que demos en abundancia. Ya lo había dicho, pero quiero retomar ahí. Entonces, si Dios ha dado al hombre, ha hecho administrador al hombre de todos sus recursos, y Él no tiene problema con dar en abundancia, ¿por qué nosotros sí tendríamos ese problema? ¿Por qué si el jefe, si el dueño de todo nos dice den, por qué nosotros que somos los mayordomos, que somos sus administradores, habríamos de ser obstáculo para eso? Eso fue lo que Jesús dijo a sus discípulos en una ocasión. En Lucas 6:38, Él les dijo lo siguiente, Él les dijo: dad. O les dijo: den. ¿Y qué? Y se os dará. Ahora, eso no es un trueque.
Yo creo que debemos partir del hecho de que Dios ya nos dio. Creo que ese es el punto de partida, porque eso es una acción, no es una reacción. Es decir, no es que esperamos que nos den para que luego podamos dar. No, Jesús dijo, den y se os dará. ¿Y se os dará de qué medida? Y quiero que miremos con detenimiento estas partes. ¿Medida qué? Buena. Ok, medida buena. ¿Qué más? Apretada. Y remecida. Y rebosando. ¿Darán qué? En vuestro regazo. ¿Saben lo que pasaba cuando Jesús estaba hablando de eso, especialmente en el Medio Oriente? Las familias eran muy bondadosas y cuando invitaban a alguien a casa, querían que se sintiera muy bien y era muy común el tema de los banquetes. Entonces, Jesús dice, den, ¿por qué? Porque cuando ustedes sean invitados o cuando ustedes lleguen a un lugar, les van a servir de esta manera, les van a dar de esta manera. Y algo interesante es que dice, todo eso darán en vuestro regazo. ¿Cuál es el regazo? Ajá. En ese tiempo usaban túnicas, ¿cierto? ¿Saben lo que eso significa? Jesús les está diciendo, ustedes serán saciados, ustedes serán llenos, estaciados y tendrán para que lleven a casa. ¿No les ha pasado que es como cuando uno va al restaurante, compra, se sacia, llena y pide la cajita? ¿Sí? Ustedes piden la cajita para el perrito, ¿cierto? Uno dice, es que es para los huesitos para el perrito, pero no, el perrito no come eso. Pero pedimos la cajita, ¿cierto? ¿Por qué? Porque fue suficiente que sobró, y sobró para llevar. Y la idea es que simplemente ellos podían hacer esto, y ponían lo que más podían en su túnica. Eso es abundante, eso es abundante, tan abundante que te dan para que lleve. Y Jesús dice, den y se os dará en esa medida. Ahora, entendamos esto, medida buena, simplemente es algo que es correcto, es la medida óptima, es lo que es justo, pero es más que eso. Una buena medida equivale a un trato justo, pero es más que eso. Jesús dijo, es apretada, es decir, llenen la caja, llenen la bolsa, pero cuando la vean llena, háganle presión, apriétenla un poquito y verá que cabe más. ¿Pero era solo eso? No. Después de apretar, remésanla. Y saben, creo que si se trata de empacar lo más que se pueda en una bolsa, en un costal, esa es la mejor técnica. Tomen la bolsa de los bordes y empiecen a sacudirla y verán cómo baja. Eso es impresionante. Y Jesús dice que cuando nosotros damos, eso es lo que puede venir de regreso. Ahora, no solamente que nosotros damos para esperar eso de regreso, es que nosotros queremos dar en esa medida. ¿Por qué? Porque Dios ya lo hizo con nosotros. Él nos dio en abundancia. Y entonces, cuando hemos remecido y cuando hemos echado al tope, ¿qué dice? Rebosando. Es decir, pongan encima, que se riegue. Eso es impresionante. No sé si a ustedes les pasa esto, que les voy a contar, pero cuando tenemos la oportunidad de ir a comprar las verduras especialmente, pues hay una báscula, ¿cierto? Uno escoge todo y pasa por la báscula. ¿Y ustedes han notado que uno pone los tomates y casi que automáticamente le dan el precio? Pues yo estoy angustiado por eso. Porque digo, en mi mente, no sé si eso es verdad o es algo que yo me he inventado, pero en mi mente es, si están en movimiento esos tomates y esos tomates están bailando ahí en la báscula, pesa más. Ese es mi pensamiento. Entonces como que en mi mente es, por favor, espera que se queden quietos.
si no me vas a cobrar de más. ¿Ah? Y entonces pasan los tomates, pasan las papas y yo estoy ahí, espera que se estén quietos. Pero ¿saben ustedes que muchas tiendas o vendedores, por ejemplo, le inyectan líquidos al pollo para que pese más? Eso es triste, eso es lamentable. Conozco personas, y puedo decirlo con conocimiento de causa porque trabajamos en el campo, que tomaban frutos y al empacarlos, empacaban los más bonitos en las orillas. Y en el centro ponían frutos, incluso dañados, incluso frutos que no deberían ir en ese costal porque eran de otra especie. Eso es lamentable. Y de una u otra forma Jesús dice, eso hace el mundo. El mundo quiere sacar la mejor tajada. ¿Por qué? Porque siempre se quiere quedar con la mejor parte. Entre más abracen, mejor. Pero nuestro jefe, nuestro dueño, nuestro amo, nos dice, ustedes no sean así. Cuando ustedes den algo, den lo que es justo. Pero ¿saben? Si les doy la oportunidad de dar más allá de lo que es justo, aprieten la bolsa. Remesan el costal. Y aun cuando está lleno, y si pueden hacerlo, pongan un poco más que se riegue. Eso es impresionante. ¿Saben? Los hijos de Dios debiéramos caracterizarnos por eso. Ahora, ¿qué es todo? Claro, tal vez a veces nuestras despensas están vacías. Yo sé, porque conozco algunas historias. Y nosotros con mi esposa somos parte de esas historias. Pero Dios es fiel. Y en muchas oportunidades Dios nos ha dado también la oportunidad de dar. Así que no deberíamos tener un límite a la hora de dar. Un ejemplo de esto está en el Antiguo Testamento. Y quiero que veamos también uno en el Nuevo. Pero quiero invitarles a que vayan a 2 de Samuel, capítulo 24. El rey David había perdido muchos hombres, o mejor, bueno, sí había perdido algunos hombres. Y esto no era algo que Dios prohibía. Pero el rey David hizo un censo, especialmente de los hombres que estuvieran en condición de ir a pelear. ¿Y por qué hizo David eso? Dios le había dicho, yo voy a dar la victoria. Pero David de una u otra forma se sentía como en desventaja porque había perdido muchos hombres. Así que censó todos los hombres que estuvieran en condición de ir a la guerra. Y después Dios le mostró que eso era pecado. Ahora, ¿por qué era pecado? ¿Acaso no es un hombre con una visión? ¿Por qué Dios juzgaría eso? David entendió esto, que ese acto era producto de la confianza en la capacidad de sus hombres. Eso es impresionante. Por eso David quiso asegurarse y los contó. Y Dios le hizo entender que estaba mal. Y noten ustedes en 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 21, lo que ocurre. Y Arauna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Wow, había algo malo que estaba pasando. Y Arauna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos o los rastrillos, y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, Arauna, lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Y entonces, ¿qué dijo David? Dios me ha abierto puerta. Yo tenía que comprar esto, pero amén. Dios lo bendijo. No tiene que salir un peso de nuestro bolsillo. No. Versículo 24. El rey dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré. Y noten lo que sigue. No es que David era orgulloso. No es que David quería mostrar que él tenía la capacidad económica para comprar un terreno y que no estaba mendigando. No. David dice, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos
que no me cuesten nada. Ese debería ser nuestro modelo de dar en el Antiguo Testamento. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. ¿No es esto maravilloso? Por precio te lo compraré. Dios es el dueño de todo. Él merece todo. Él merece lo mejor. No ofreceré holocaustos que no cuesten nada. ¿Saben algo que Dios valora y aprecia de nuestra ofrenda? El nivel de sacrificio con que lo hacemos. Y David dijo, no daré algo que no me haya costado nada. Entonces, la pregunta es, ¿le entregaremos nosotros a Dios los residuos? ¿Le entregaremos a Dios lo que nos sobra, lo que no nos cuesta? ¿Seremos tan necios y tan injustos de hacer algo así? De eso se trata esta charla, de dar en abundancia. Y dar con abundancia a veces requiere sacrificio. Miremos un ejemplo en el Nuevo Testamento. En el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículos 41 al 44. El versículo 41 de Marcos 12 dice, Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Jesús estaba viendo ahí cómo el pueblo cumplía con sus responsabilidades económicas, cómo cumplía con los tributos que incluso el Imperio Romano había puesto, y entonces todos llegaban ahí y estaban dando sus ofrendas. Y dice que muchos ricos echaban grandes cantidades. Y yo me imagino, o no me imagino, esto es una realidad, porque la historia nos dice que esos ricos hacían sonar trompeta cuando ellos daban. Es decir, reunían al pueblo y decían, por favor, miren lo que va a salir de nuestros bolsillos. Nosotros somos los dadores más grandes. Observen. Y tocaban y hacían sonar trompeta. Y Jesús estaba ahí observando cómo eso pasaba. Versículo 42, pero una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Estos dieron de lo que les sobraba. Pero ella, de su pobreza, echó ¿qué? Todo lo que tenía, todo su sustento. Ahora, no es que entonces tú y yo tenemos que dar todo. Pero aquí no se hace ninguna mención a una cantidad específica, como sí ocurre con la 10ª parte, especialmente en el Antiguo Testamento. Aquí hay libertad. ¿Por qué? Porque cuando hemos aprendido a dar a través de la medida que Dios estableció para enseñarnos a dar, Él sabe que estamos preparados para dar más, sin límites, sin que se nos imponga algo. Aquí, en este punto, con esa ofrenda de la viuda, el énfasis no es la cantidad, sino aquello que nos queda después de dar. Y es ahí cuando hablamos de sacrificio. ¿Por qué? Porque es muy fácil hablar de dar, de separar, cuando Dios ha bendecido y prosperado de manera impresionante nuestra semana. Pero ¿qué cuando las semanas no son tan buenas, o el mes no es tan bueno, y la economía no es tan buena? Dios mira nuestra ofrenda no por la cantidad, sino por lo que nos queda a nosotros después de dar. No es la cantidad que damos lo que hace maravillosa nuestra ofrenda, es lo que queda en nuestros bolsillos después de hacerlo. Y eso es dar con sacrificio. Un ejemplo más, 2 Corintios, capítulo 8, versículos 1 al 7. 2 Corintios capítulo 8, versículos 1 al 7. Ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios les ha dado a las iglesias en Macedonia. ¿Cuáles eran esas iglesias? Vamos a verlo.
En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. De modo que rogamos a Tito que llevara a feliz término esta obra de gracia entre ustedes, puesto que ya la había comenzado. Pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia otros, procuren también sobresalir ¿en qué? En esta gracia de dar. Pablo buscaba enseñarle a la iglesia en Corinto el gozo de dar. Y tomó como ejemplo las iglesias en Macedonia. Tenían pruebas y desbordaban en felicidad. Eran pobres y desbordaron en generosidad. Eran pobres y estaban en pruebas difíciles, pero su alegría desbordaba, y eso pasó no mientras recibían, sino mientras daban. Saben, hay tantas cosas que hemos estudiado y otras tantas que pudiéramos sacar de este texto, pero quiero que simplemente hagamos énfasis en 3 puntos importantes. Ahora, esas iglesias eran básicamente filipenses, tesalonicenses, a las que Pablo se está refiriendo. Pero lo que Pablo dice es que dieron conforme a sus fuerzas. Dieron conforme a sus fuerzas. ¿Ustedes manejan algún tipo de Excel para sus finanzas? Tal vez sí, tal vez no. O de pronto tienen algo más sencillo en lo que dicen, ok, esos son los gastos mensuales, ¿cierto? Ok. Y tal vez si Dios ha puesto en tu corazón y has alimentado el hábito de dar tus diezmos, perfecto. Y tal vez en tu lista están los diezmos. Pues ¿saben esta iglesia qué hizo? Dio los diezmos. O sea, esa era la medida natural, la medida mínima. Dieron conforme a sus fuerzas. ¿Recuerdan el patrón? Cada uno, según haya prosperado, separe algo. Eso era lo que habían de dar, es lo que uno esperaría que hicieran, era la regla normal. Dieron conforme a sus fuerzas. No se pedía más de ellos. Era lo que debían dar y lo dieron. Pero también Pablo dice que aún más allá de sus fuerzas, dieron aún más allá de sus fuerzas. ¿Saben qué es eso? Sacrificio. Sacrificio. Y Dios demanda de nosotros sacrificio, no solamente a la hora de dar, en cada cosa que hacemos. Entonces, ellos no solamente dieron la medida, lo que se esperaba que dieran, sino que se estiraron un poquito. Tal vez dijeron, bueno, sabemos que hay necesidad, sabemos que hay misioneros que hay necesidad, sabemos que en la iglesia este mes no se pudo pagar el arriendo a tiempo. Entonces, dijimos, bueno, ¿qué tal si en vez de ir a crepes vamos a Brisas de Chicamocha? Un poquito más económico, más abundante el plato. Y esos 5,000 pesos que nos ahorramos, los damos a la obra. Eso es lo que estaba pasando. ¿Cuántos van a ir a crepes esta tarde? ¿Cuántos tenían planeado? Pero Pablo también dice que dieron con agrado, de manera espontánea, con alegría. ¿Saben eso qué significa? Que personas habían madurado, que entendían este gozo y se habían dado a Dios de una manera tal que no necesitaban que nadie les recordara. Cuando leemos que dieron con agrado, básicamente significa que ellos eligieron su propio curso de acción. Eso es genial. Ustedes y yo tenemos esa libertad de decidir. A propósito, la palabra aquí, que dieron con generosidad, es sinónimo de liberalidad. Dieron con libertad. No necesitaron que se les pusiera un número.
¿Por qué? Porque sabían que eran libres a la hora de dar. Ahora, vamos a dejar aquí esta mañana. Dentro de 8 días, si Dios permite, retomaremos justo aquí en este último punto. Dar con alegría. Dios espera que nosotros lo hagamos con alegría. Pero quiero terminar con una pregunta esta mañana. Y me gustaría que por un instante soñáramos con la convicción de que Dios puede hacer grandes cosas en nosotros y a través de nosotros. Pero que para que eso sea posible, demanda de nuestros recursos. Demanda que nosotros demos. Y la pregunta es esta: ¿cómo es la iglesia que sueñas? ¿Cómo sueñas la iglesia? Cuando escuchen la pregunta, ¿qué aspecto de la iglesia viene primero a tu mente? ¿Cantidad de miembros? ¿Pensaron eso? Tal vez sí, tal vez no. No les voy a pedir que me digan cómo es la iglesia que sueñan, pero sueñen con esa iglesia. Yo les voy a decir cómo es la iglesia con la que yo sueño. No importa si es de 30, 50, 100, 200, 300, 2000, 5000 miembros. Yo sueño con una iglesia que da. Ese es mi sueño. Y saben, podríamos por un instante dejar de lado ese numerito del 10% porque nos trae problemas. Vamos a decir que, ok, esa no es la medida. ¿Saben cuál es la medida para la iglesia? Esa que acabamos de leer. La medida para dar en el Nuevo Testamento es lo que esa iglesia hizo, lo que hizo la iglesia en Tesalónica. Dar con generosidad, no conformarnos con la medida y con lo que sabemos que necesitamos dar, cuando sabemos que podemos dar más. Esa es la medida que Dios estableció en el Nuevo Testamento. Entonces, está bien si tenemos problemas con los números. Podemos dar libremente y mucho más allá de eso. Mi esposa me contó, y no le pedí permiso a ella para hablar de esto, pero mi esposa me contó que una persona hace poco se enteró de que teníamos en la iglesia un ministerio que llamaba Maná y que hacíamos algunas cosas como iglesia y que teníamos una visión de llegar mucho más allá de lo que ahora se está haciendo con Maná, sino que hay más cosas que esperamos hacer como iglesia. Y esta persona dijo, wow, ¿en serio ustedes hacen eso? Tengo entendido que ustedes son una iglesia pequeña. Y para esa persona fue impresionante que una iglesia pequeña estuviera haciendo ese tipo de cosas con la comunidad. Y si no estoy mal, esta persona añadió, mi iglesia es impresionantemente grande. Y la verdad, wow, manejan muchísimo dinero. Pero ¿saben ustedes qué hacen muchas iglesias? Yo creo que las personas dan. Y yo creo que han entendido el principio de dar. Pero ¿saben qué pasan a veces con esos fondos? Cuando no se queda para los pastores, se quedan para lujos de la iglesia. Y yo no digo que eso sea mal, genial. Seguimos soñando con tener un lugar propio, con tener escenarios que nos gustan y que atraen a personas. Pero aun cuando muchas personas y aun cuando muchas iglesias han llegado a dar, los recursos se usan para las iglesias. Y saben, la iglesia no fue llamada a amasar dinero. Ese no es el papel de la iglesia. La iglesia es llamada a usar los recursos para que más y más personas puedan llegar a conocer de Dios. Ese es el fin de los recursos que Dios coloca en nuestras manos. Y es como la iglesia debería usarlos. Es una lástima que aún muchos creyentes menosprecien y subestimen el gozo que existe a la hora de dar. Ojalá nosotros no nos perdemos ese gozo y experimentamos la dicha que hay en el dar de manera abundante. Dios es el dador por excelencia. Y quiero terminar con esto.
El autor de Hebreos dice al comienzo de su carta que después de Dios haber hablado por muchas formas o de muchas formas y en muchas ocasiones, en esta ocasión nos ha hablado a través de su Hijo. Es decir, Dios lo hacía, lo seguía haciendo y lo sigue haciendo. Dios no se guardó nada para sí, lo entregó todo para que nosotros pudiésemos conocerlo, al punto que entregó a su propio Hijo en la cruz. Y ese es el comienzo de nuestro camino de fe. Si tú no conoces a Jesús como Salvador personal, seguramente nada de estas palabras van a tener eco en tu corazón y en tu mente. Y no estamos aquí para decirte que tienes que dar. Estamos aquí primeramente para decirte que si mueres sin Cristo en tu corazón, vas a experimentar el castigo eterno. Pero que cuando Cristo murió en la cruz, te dio la oportunidad y nos dio la oportunidad de conocerle como Salvador personal y tener una seguridad en la eternidad junto a Él. Así que en este punto quiero preguntarte eso. ¿Tú ya conoces a Jesús como Salvador personal? La iglesia no habla solo de dinero. El principal mensaje de la iglesia es decirte que eres pecador, como yo y como todos aquí. Pero quizá la gran mayoría de nosotros aceptamos esa realidad y le dijimos a Jesús, quiero que tú seas mi Salvador y mi Señor. Y ahora tenemos la certeza de que si morimos en ese mismo instante o mañana, vamos a la presencia de Dios. Pero si tú no tienes esa certeza, yo quisiera invitarte a que dieras ese paso esta mañana. Quizá digas, yo quiero entender un poquito más. Está bien, hay personas aquí que quieren hablar contigo de esas cosas. Y quiero pedirles que cierren los ojos, que inclinen sus rostros. Eso no es un rito, no es nada extraño, simplemente lo hacemos porque queremos que sea un tiempo especial entre tú y Dios, nada más. Pero si tú esta mañana levantas tu mano y nos dices, mira, yo quiero que me expliquen un poquito más de eso. ¿Cómo así que puedo tener una relación con Jesús y cómo así que puedo pasar una eternidad con Él? Quiero que me hablen un poquito más. Levanta la mano y vamos a buscar un espacio para hablar de estas cosas. ¿Hay alguien? Levanta la mano. Tal vez quieras tomarte el tiempo para meditar en estas cosas. Me encanta esa idea. Tal vez puedes hablar al final de esta charla, cuando salgas con la persona que te invitó, de estas cosas. Pero si tienes dudas, haz las preguntas. Y Señor, yo quiero darte muchas gracias por el tiempo que nos has dado esta mañana, por recordarnos, Señor, que tú nos diste en abundancia y que aún lo sigues haciendo y nunca vas a parar. Y nosotros, que somos tus hijos, deberíamos también parecernos a ti en eso, en que damos abundantemente, en que damos en la medida que tú has establecido, pero que no nos conformamos a eso, sino que damos mucho más de eso, que damos con sacrificio y que damos conforme tú nos das la oportunidad de dar cada vez. Muchas gracias por tu palabra esta mañana y por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Oramos en tu precioso nombre. Amén y amén.